¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal van esos nervios previos al partido frente al Arsenal? Yo, según se va acercando el partido, voy teniendo ese cosquilleo de las grandes noches en el Santiago Bernabéu. Sé que la hazaña que tenemos por delante es muy complicada, sé que lo más lógico es que el Real Madrid termine cayendo eliminado, pero permitidme o permitámonos soñar al menos durante 90 minutos hoy en el Santiago Bernabéu. Vamos a analizar un par de cosas que han ido saliendo en las últimas horas, porque prácticamente piden cárcel para Kylian Mbappé, que solo será sancionado por un partido por su entrada a Antonio Blanco el pasado fin de semana frente al Alavés. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en los partidos de ayer de la Champions League y también vamos a escuchar y reaccionar a las declaraciones del que yo creo que va a ser el líder del vestuario del Real Madrid durante muchísimo tiempo. Le damos la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal. Muchas gracias, Miguel Ángel Fernández, por ser miembro premium de Fanático Real Madrid. Y como os decía, pues bueno, no era algo que me sorprenda, pero la charca mediática que tenemos en este país, pues bueno, se iba a echar encima de Kylian Mbappé y prácticamente, pues bueno, la iban a montar, le pusiesen los partidos que le pusiesen a Kylian Mbappé por su entrada a Antonio Blanco. Fijaos lo que decían anoche en el larguero de la cadena SER. Iturralde González, para variar. El comité de competición tiene las manos atadas hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque cuando si decimos que el acta tiene presunción de veracidad, si tú redactas igual las dos entradas, pues a una misma redacción vas a poner la misma sanción. ¿Qué pasa? Que el comité de competición, dentro de lo que es el artículo 130, siempre puede ir de 1 a 3 partidos. El árbitro se equivoca redactando las dos acciones iguales, la del Alavés y la del Real Madrid, pero el comité de competición luego puede dar más gravedad a una que a otra y puede poner a uno un partido, dos, al otro dos o al otro tres. Puede jugar en esa horquilla 1 a 3. Es decir, aquí cada uno tiene que digamos hacérselo que mirar. el comité de competición ha actuado bien en función de lo que ha puesto el árbitro en el acta. Eso es. Ahora, la pregunta es, ¿lo que ha puesto el árbitro en el acta está bien redactado de acuerdo a lo que vimos en el campo? Esa es la gran pregunta. Luego, esa entrada de Mbappé no puede costar un partido a un futbolista. No, pero luego si la llega a redactar sea bien, de donde sea, pero que la gente no se vuelva loca, que si la llega a redactar bien, serían diciendo, 3, no, como máximo. 2, eso, 3 como máximo, serían 2. ¿Por qué? Porque el comité de competición siempre va a lo mínimo de la sanción. Yo por eso cuando vi la entrada digo 2. Van a ser 2 partidos. ¿Por qué? Porque si llega a escribir bien el acta, si la llega a redactar bien, tenía que haber puesto que el balón no está a distancia de ser jugado. Que entonces, dentro de ese mismo artículo 130, la sanción es de 2 a 3. Es decir, 2 o 3. O sea, que el árbitro se ha equivocado en la redacción del acta, sí, pero que tampoco iba a pasar de 1 a 4. Fijaos. Estoy de acuerdo en que la entrada de Kylian Mbappé es muy dura, es merecedora de tarjeta roja. Creo que absolutamente nadie, o al menos yo no le he leído ni escuchado a ningún madridista justificar la ida de olla que tuvo Kylian Mbappé. Evidentemente se ve que estaba desquiciado por el arbitraje que estaba perpetrando Sotogrado contra el Real Madrid, pero eso no es justificación para hacer la entrada que hizo Antonio Blanco. Pero aquí volvemos a lo mismo de siempre. Aquí lo que molesta es que además al Real Madrid se le aplique el reglamento de la misma manera que se le aplica a otros jugadores. ¿Habéis visto hacer este tipo de análisis o habéis visto elevar el tono de voz con entradas absolutamente criminales que han recibido los jugadores del Real Madrid? La mayoría de ellas, por cierto, no sancionadas. Pero es que no se montan estos debates, no se montan estas tertulias, no se preguntan sobre ello. Eso sí, oye, si al jugador del Real Madrid le meten un partido porque también le han metido un partido al jugador del Alavés, aquí no pasa absolutamente nada, aquí absolutamente se cuestiona absolutamente nada y seguimos contribuyendo a ese relato. En fin, vamos a pasar de esto porque tampoco quiero centrarme más en este tipo de cosas, sobre todo teniendo el partido que tenemos hoy. Y bueno, como ya sabéis, ayer pasaron Fútbol Club Barcelona, equipo que pagó durante décadas 8,4 millones de euros, al menos que sepamos, al vicepresidente del comité técnico de los árbitros, pero pasando muchísimo miedo, porque un Borussia Dortmund que arriba es muy flojito, estuvo a punto de darle la vuelta al marcador. Fijaos también lo que ocurrió en Villa Park con el Aston Villa y el Paris Saint-Germain en una eliminatoria que ya llevaba encarrilada el Paris Saint-Germain, que habían ganado 3-0 en la ida en el Parque de los Príncipes y que además se pusieron ganando 2-0 en el marcador, llevaba una ventaja de 5 goles el Paris Saint-Germain en la eliminatoria y estuvieron a un tanto de irse a la prórroga,
estuvieron a un tanto de irse a la prórroga. Perdón, allí perdieron, ganado el Paris Saint-Germain 1-3. Estuvieron a un tanto de irse a la prórroga porque el Aston Villa, en cuestión de 2 minutos, fijaos aquí, en la segunda parte marcó 2 goles muy seguidos y dejó la eliminatoria a un tanto de empatarla y tener esos 30 segundos adicionales. Y además, ya os digo, también tuvo oportunidades de sobra el Aston Villa para llevar la eliminatoria a la prórroga. Viendo este tipo de cosas, ¿cómo no vamos a poder soñar que se le puede dar la vuelta a la eliminatoria en el Santiago Bernabéu? Ojo, luego puede salir la eliminatoria por 50.000 sitios, puede marcar primero el Arsenal, puede marcar primero el Real Madrid, en fin, pueden ocurrir muchísimas cosas. O sea, luego es que la lógica en el fútbol creo que no sirve para nada. Luego te encuentras este tipo de cosas. Fijaos, ayer el Borussia Dortmund creo que también marcó, pues no le va a enseñar al Real Madrid cómo a remontar, pero creo que sí demuestra que si tú sales con mucha intensidad ante un equipo que lleva un resultado favorable y las cosas te empiezan a salir, empiezas a recuperar balones y empiezas a generar ocasiones, puedes meterles el miedo. Fijaos, un penalti bastante tonto de Szczęsny que llega tarde en el minuto 11 de partido y gol para el Borussia Dortmund, que abría el marcador y que, bueno, pues ya te va dejando ahí a la puerta de, pues oye, estamos a un golito de empezar a meterle miedo al rival, que eso es lo que tiene que hacer el Real Madrid. Tratar de no encajar gol y meter un gol, porque ya metiendo un gol el rival va a pensar, ostras, estos con tiempo por delante, con el Bernabéu volcado, con la gente apretando, a lo mejor me pueden entrar las dudas y si marcan otro gol ya están a uno de empatarnos la eliminatoria. Ojo que la eliminatoria viene también con ese 3-0 donde el Arsenal fue superior en la ida, creo que absolutamente nadie ha discutido eso, pero al final te desequilibra la eliminatoria, 2 auténticos golazos de falta, sobre todo el segundo, que son detalles a cuidar, detalles a pulir en este tipo de partidos. O sea, no fueron goles de jugada, salvo el tercero ya con el Real Madrid bastante en la lona. Y mirad, quiero que reaccionemos un poco y que escuchemos varias de las cosas que ha dicho Jude Bellingham en la rueda de prensa de ayer, porque me parecen bastante interesantes algunas de las cosas que menciona y sobre todo porque yo veo a Jude Bellingham hablar y digo, hostia, este tío va a ser un líder, este tío entiende perfectamente lo que es el Real Madrid y realmente creo que no va a decepcionar esta noche Jude Bellingham. Vamos a escucharle. ¿Cuál es la palabra más repetida en el vestuario estos días? Remontada. Sinceramente la habré oído como un millón de veces, ¿no? En la última semana he visto 1 millón de vídeos en línea, de seguidores, de vosotros, también de la prensa, y la verdad es que esto, no sé, nos motiva mucho y es una noche que está hecha a la medida del Real Madrid, una noche que, bueno, que puede entrar en la historia, pero también puede ser algo que a la gente le suena, ¿no? En esta parte del mundo, con lo cual, bueno, creo que no podemos añadir nada más especial a eso. Aquí, José Aguado, la razón. Mirad, me gusta que los jugadores lleven desde después del partido frente al Arsenal empapándose, aunque sea, evidentemente ya son tiempos distintos a los de la época de Camacho y compañía y Juanito y tal, pero a su manera llevan toda la semana empapándose de vídeos, de remontadas, y eso creo que mentalmente viene muy bien para ir ya viéndose, imaginando por dónde pueden ir. Evidentemente luego hay que hacer muchísimas cosas bien durante el partido, incluso cosas que tú no puedes controlar tienen que caer de tu lado, no puede faltar esa pizca de suerte que es necesaria muchas veces para ganar la Champions, pero veo que ellos ya van queriéndose convencer de lo que tiene que ocurrir esta noche en el Bernabéu. Vosotros sois muy jóvenes, pero quería saber si conocéis la historia de los años 80, de las remontadas mágicas en el Bernabéu. Bueno, Emilio ha hablado alguna vez contra el Anderlecht, creo, que fue 6-1 creo en el partido de vuelta, y bueno, también he visto vídeos en TikTok, en fin. Es verdad que esta es un poco de donde bebo, ¿no? La fuente de donde bebo estos días. Y bueno, he visto las más recientes, las más añejas, y por supuesto queremos ser parte de esto y queremos añadir esto a la historia de este club. Depende de nosotros y creo que no hay nada que no hayamos hecho en la Champions, y mañana es una oportunidad de seguir marcando el futuro y es muy importante para nosotros. Este año en algunos partidos se os ha visto discutir a los jugadores. Tú, por ejemplo, con Vinicius en algunos encuentros. Es normal, ¿no? Con la tensión de los resultados. No sé si
¿está igual de unido el equipo que el año pasado, que estabais mucho mejor, que solo perdisteis 2 partidos? Y si mentalmente también estáis lo suficientemente fuertes para conseguir mañana la remontada. Gracias. Sí, creo que lo primero que has dicho es fútbol. Efectivamente es muy normal, ¿no?, que en el campo pues haya momentos de tensión, las emociones están a flor de piel, estás al final comunicándote con los compañeros, te comunicas con uno, con otro un poco más fuerte de lo normal. Entonces sí, es verdad que tenemos una relación muy diferente, ¿no?, con los compañeros. Tenemos que ser así de sinceros, tenemos que ser así de honestos unos con otros, y es verdad que vosotros hacéis mucho hincapié en esto un montón de veces, ¿no? Entonces pues posiblemente, no lo sé, ha habido como 20 y tantas interacciones que tenemos en un mismo partido, con lo cual, no lo sé, todos los medios de comunicación se hacen eco de esto, pero le dais más importancia vosotros que nosotros. Es importante tener estas conversaciones honestas entre nosotros. Y en la medida, en lo que respecta a la fortaleza mental, por supuesto que sí. Creo que no puedes entrar en un partido como este sin estar al 100%. No hay nada más para nosotros. Si está nuestra única motivación es la remontada. Estamos listos, estamos entusiasmados y estamos deseando que llegue el momento. Mira, este tipo de cosas lo hemos comentado muchas veces, el tema de sobrereaccionar a lo que ocurre dentro del terreno de juego con los jugadores del Real Madrid, o de buscar esas discusiones entre los jugadores. Es fútbol, y cualquiera que haya jugado al fútbol, aunque haya jugado con amigos, sabe que dentro del terreno de juego muchas veces, pues bueno, como estás ahí acelerado y tienes las pulsaciones a 1000, pues terminas discutiendo, pero bueno, son cosas que creo que se quedan en el terreno de juego y que después quedan totalmente olvidadas. Fijaos, porque le van a preguntar, creo que es la pregunta que viene ahora, he cortado así las más relevantes, le van a preguntar por el tema de los kilómetros recorridos del equipo. El último partido frente al Arsenal dicen que corristeis 14 kilómetros menos que el rival, pero también es cierto que la temporada pasada este dato ocurrió varias veces y acabasteis ganando la Champions. A mí me gustaría saber si de esto habláis en el vestuario y cómo de importante y cuánto de importante es para mañana correr más kilómetros que el rival. Bueno, es verdad que si corres más, pues hombre, siempre tienes más posibilidades, ¿no? Si tienes mejores estadísticas que el otro equipo, bueno, has dicho 14 kilómetros, eso es el equivalente a un jugador y un poco más, ¿no? Con lo cual, si pensamos a nivel lógico, pues por supuesto esto influye sobre el juego, claro que sí. No, es verdad que esto al final te da más posibilidades, es verdad que lo hemos tenido que explicar en estos días, pero sí, es verdad que el año pasado pues pasó un poco lo mismo, no fuimos los que más corrimos, pero al final ganamos la Champions. Es verdad que tenemos que saber qué espacios cubrir, tenemos que saber qué implica correr para un lado, para otro. Al final se trata de encontrar el equilibrio, ¿no?, entre saber dónde correr y correr más o menos. Creo que posiblemente esto es una combinación de ambas cosas. Es verdad que no lo hicimos bien en el Emirates y mañana estoy seguro de que vamos a querer correr mucho más de lo que hicimos la semana pasada y ojalá tengamos un mejor plan a la hora de hacerlo también. Fijaos, a mí con esta respuesta, lo de Bellingham, es que yo creo que es uno de los problemas, uno de los mayores problemas que ha tenido esta temporada el Real Madrid. El escatimar esfuerzos y el cómo correr, porque ya no es solo que tengas que correr más que el rival, que no necesariamente estás obligado a correr más que el rival. Evidentemente, creo que 14 kilómetros o 12 kilómetros, como hemos estado viendo en otros partidos, 10, 12 kilómetros, es una diferencia que el Real Madrid no se puede permitir. Creo que no se lo puede permitir ningún club en el mundo en estos momentos. Y luego además el cómo corres esos kilómetros de más o de menos. Tú tienes que ser inteligente a la hora de cómo presionar, de cómo hacer esos esfuerzos. Evidentemente ahí yo creo que entra parte del trabajo colectivo que esta temporada, pues bueno, no hemos visto en el Real Madrid. Vamos a ver por dónde termina saliendo el equipo hoy en el Bernabéu contra el Arsenal, porque yo creo que en cuanto a actitud no va a faltar, pero hay muchas cosas que esta temporada no se han cuidado y que evidentemente yo creo que van lastrando al equipo. Esperemos que esta noche, pues bueno, la magia del Bernabéu, estas cosas locas que suelen ocurrir en el mundo del fútbol, pues termine cayendo de nuestro lado. Dejando al lado un poco la historia, las otras remontadas, el sentimiento, y volviendo al fútbol, con los partidos que habéis hecho este año, con el juego que habéis mostrado, ¿crees que tenéis suficiente para pasar esta eliminatoria, o hay algo más que tenéis y que no habéis podido mostrar todavía y que veis en los entrenamientos y que crees que está a punto de salir y que sería necesario, y qué es? Gracias.
Sí, por supuesto, tal y como has dicho, pues hemos tenido partidos un poquito complicados, pero aún así hemos conseguido ganar. Posiblemente esto es lo mejor que te puedes llevar de estos partidos, ¿no? Pues por ejemplo, tanto en casa como fuera hemos tenido esta misma circunstancia, con lo cual, tal y como he dicho antes, creo que hay cosas negativas en los partidos. Claro que sí, no siempre vamos a hacerlo todo bien. Es verdad que cuando las cosas se hacen mal, pues es verdad que como que tienen más relevancia, ¿no? Pero por supuesto, cuando ganas y todo va bien, pues como que no se habla tanto, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que hemos tenido momentos muy buenos en los partidos de este año y somos capaces de hacer las cosas muy bien, independientemente de los momentos malos que podemos haber tenido. Tenemos que confiar en el equipo, en los compañeros, en nuestras posibilidades, y es un poco lo que he dicho con lo que he dicho. No tiene nada que ver con la historia, tiene que ver también con trabajar en el día a día, independientemente del adversario, ¿no? Al que nos enfrentamos la semana pasada y con el que nos enfrentamos esta semana. Tenemos que tener esta confianza. La historia es verdad que es una cosa, pero es lo que veo en el día a día, ¿no? No tiene nada que ver con la historia. Bueno, pues esto ha sido lo más destacado, la rueda de prensa de Jude Bellingham, que me gustó escucharle ayer. Creo que va a ser el jugador del Real Madrid que está llamado a liderar ese vestuario. Le veo un tío muy inteligente, le veo un tío con mucha personalidad, además, porque es uno de los jugadores con más calidad del equipo, y que creo que ha dado la clave de lo que está sufriendo el Real Madrid esta temporada, que es el tema táctico y el tema de motivación, concentración a la hora de realizar esos esfuerzos en fase defensiva, en fase de presión, en fase de activación tras pérdida, que es lo que le está lastrando por completo al Real Madrid esta temporada. Quiero creer esta noche, viendo a Jude Bellingham, viendo cómo se ha expresado en la rueda de prensa. Creo que tienen bastante claro por dónde debe ir el partido, por dónde tienen que intentar llevar el partido. Ante nosotros tenemos a un Arsenal muy bien trabajado, pero que sigo pensando que como plantilla, como calidad, jugador por jugador, es peor que la del Real Madrid. De hecho, es que creo que hay muy poquitas plantillas en Europa que en calidad de plantilla sean mejores que las del Real Madrid, por lo menos del centro del campo hacia adelante. El problema es que andando en este deporte ya no ganas absolutamente a nadie, por muy bueno que sea. Así que nada, amigos, vamos a ver si vamos a por la remontada. Os leo en comentarios vuestra opinión. Nos vemos muy pronto. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.